Se conoce como correas y cadenas de transmisión a un tipo de transmisión mecánica basada en la unión de dos o más ruedas, sujetos a un movimiento de rotación, ya sea por medio de una cinta o correa continua la cual abraza las ruedas ejerciendo fuerza de fricción, o por medio de cadenas de transmisión o correas dentadas las cuales se basan en la interferencia mecánica entre los distintos elementos de la transmisión. Creación y análisis de correas y cadenas. En Inventor, los elementos de transmisión por correas y cadenas los tenemos divididos en tres menús: correas trapezoidales, correas síncronos y cadenas de rodillo. Los menús de los tres son parecidos, pero hay que recordar que las características más importantes de las correas de transmisión se obtienen a partir de un balance de fuerzas a su paso por las poleas. Algunas de estas fuerzas, como la fuerza centrífuga, nos la facilitará el Design Accelerator. Las principales ventajas para usar correas es la simpleza, la absorción de choques y cambios, silenciosas, no necesitan lubricación, flexibilidad de posicionamiento y economía. Con la cadena, sin embargo, tenemos diferentes ventajas, como que no resbala, mayor capacidad de transmisión y menos sobrecarga de los ejes. Para la creación de correas entraremos en el Design Accelerator. Vemos que en la ventana de diseño tenemos que escoger un modelo del catálogo interno del programa compuesto por muchos estándares internacionales compatibles con infinidad de catálogos, tanto para tipo clásica como estrecha. Una vez elegido, marcaremos el plano de referencia donde queremos la polea y el desfase con respecto a este para determinar la posición exacta. Elegiremos una correa y la longitud de referencia de la misma. La longitud de la correa viene marcada por el modelo que elijamos y se puede dejar fija si lo necesitáramos accediendo al menú ampliado. Aquí también podemos elegir si queremos solo un boceto de la correa y si queremos unas coordenadas concretas. La longitud de la correa viene marcada por la siguiente figura, en la que vemos que longitud total es igual al tramo AB más el tramo BC más el tramo CD más el tramo DA. Por tanto, y sabiendo que O1 o 2 es la distancia de centros de las poleas, desarrollaremos la ecuación y vemos cómo la longitud final dependerá de la distancia de centros y el tamaño de las poleas. Por eso vemos que si en el diseño modificamos el diámetro de cualquiera de las poleas, la longitud cambiará, respetando siempre los valores dados por el fabricante. Ocurrirá lo mismo variando la distancia entre centros. Como esta longitud no se puede variar debido a las normas de la mecánica a las cuales se adoptan los catálogos de los fabricantes, si necesitáramos hacer una simulación o un diseño global, tendremos que medir la distancia de los centros y con esta distancia aplicarla a nuestro diseño. Para seguir con el diseño de nuestra transmisión, vamos a ver la parte de las poleas. Podemos hacer que se genere una polea como componente sólido. Podemos tomar una polea ya existente o generarla de manera virtual en la que no se genere componente pero sí las funciones para el conjunto. Podemos incluir en el diseño tantas poleas como necesitemos. La posición de las poleas también las podemos elegir sobre el diseño, y pueden ser fijadas por coordenadas, en la cual podemos colocarla donde queramos sin respetar la longitud de la correa. Fijada por geometría, donde colocaremos la polea en una geometría también rompiendo con la condición de la longitud. Deslizamiento libre, donde la colocaremos libremente pero respetando esta vez sí la condición de la longitud. Y de dirección guiada o rotación guiada, donde otra vez respetando la longitud colocaremos la polea libremente con respecto a una línea o un punto respectivamente. Al lado de donde figura el nombre de la polea tenemos 3 puntos para poder cambiar las características de la polea. En la imagen podemos ver las partes de una polea y en el Inventor podemos modificarlas o tomar las que tenemos normalizadas por defecto. Si queremos hacerlo,
Podemos cambiarla simplemente marcando en la casilla de tamaño personalizado. Lo único que no podremos cambiar será el ancho, ya que vendrá marcado por la correa seleccionada. También podemos cambiar el número de ranuras. Después de cambiar las medidas y la dirección, y si no viene marcado por la correa elegida, deberemos estimar un coeficiente de potencia, en función de la cantidad de potencia dada, y por ello la polea impulsora siempre tendrá un coeficiente de 1. Por último, el coeficiente de fricción depende de los materiales y viene dado por la siguiente tabla. Ahora vemos la ficha de cálculo. Lo primero que tenemos es el tipo de cálculo, en el que elegiremos si queremos saber el número de correas, el cual el programa nos solicitará en la ficha de diseño basándose en la carga proporcionada, el tipo de correa y la trayectoria del mismo. O por el contrario, si queremos una comprobación de la resistencia, que será nuestro caso. En la parte de la carga podemos elegir varias opciones. Calcular el par de torsión en función de la potencia y la velocidad, calcular la velocidad en función de la potencia y el par de torsión, o calcular la potencia en función del par de torsión y la velocidad. Para el factor de servicio podemos tomar la tabla de referencia que trae Inventor o cualquiera que podamos encontrar en la red. No habrá grandes diferencias entre ellas. Ahora tenemos los factores y las propiedades de las correas, los cuales vienen por defecto dependiendo de la correa que tuviéramos seleccionada, o podemos personalizarlo. El factor de corrección de arco de contacto C1 corrige la tasa de potencia de la correa para poleas en las que el arco de contacto no es 180 y se calcula con la siguiente ecuación donde beta es el arco de contacto. El factor de correlación del número de correas C4 tiene en cuenta la diferencia de distribución de cargas en distintas correas provocada por las distintas longitudes y deformaciones del eje y se calcula con la siguiente tabla e interpolación de los valores. Igualmente tenemos el factor de corrección del número de poleas, para el cual usaremos otra tabla. Estos tres valores son tomados del manual del ingeniero. Para las propiedades de la correa deberemos mirar el catálogo del fabricante, aunque desgraciadamente algunos no añaden estos datos en sus catálogos. La tasa de potencia base recomendada normalmente es más conservadora, por ello podemos introducir la facilitada por el fabricante. Al igual ocurre con el factor de corrección de la longitud de la correa, que tendrá en cuenta la modificación de la tasa de potencia para la correa cuya longitud no coincida con la longitud base de la correa. El tensado de la correa es muy importante debido a que tiene un gran impacto en la eficacia y el deslizamiento de la correa. Se siguen las recomendaciones del fabricante, si las tuviera, y suele ir entre 1.0 y 1.5. También podemos usar esta tabla aproximada, obtenida de internet. Una tensión de instalación alta puede reducir el tiempo de vida útil de la correa. Para finalizar tenemos otras dos opciones en el menú extendido: el factor de eficiencia del par de torsión y la posibilidad de modificar la fricción con la velocidad de la correa. El primero controla el nivel de calidad de la transmisión de correa debido a que factores como la energía de deformación de la correa, las turbulencias del viento en las ranuras o las temperaturas, etc. pueden influir en el proceso de la transmisión. El segundo nos describe la magnitud del cambio de la fricción con la propia velocidad de la correa. Estos valores se los puede dar el diseñador para el refinamiento completo de su diseño. Una vez sabemos el significado de todas las entradas, podemos empezar a trabajar con él. Para hacerse una idea de las capacidades del programa, podemos probar a meter una carga de 10 kW y 1550 revoluciones por minuto al diseño que tenemos. Le daremos a calcular y el programa nos dice automáticamente que son necesarias más correas. Cambiando el tipo de cálculo para saber el número de correas, el programa nos da 4, pero aún así la fuerza soportada por cada correa será mayor de lo permitido. Por eso cogeremos una correa más gruesa. Vemos que al recalcular, el programa nos vuelve a calcular un número de 3 correas, que es lo normal para este diseño, pero sigue siendo demasiada tensión para cada correa individualmente. Por ello, aumentaremos el número de correas a 4, y vemos que ahora sí tendríamos un diseño mecánicamente correcto. Como vemos, el programa nos facilita infinidad de posibilidades. Ya hemos visto con detalle todo sobre las correas clásicas,
Como ya dijimos al principio de este vídeo, los generadores para la creación de correas síncronas y cadenas son muy parecidos. Para el diseño de correas síncronas tendremos que entrar en el menú y seleccionar el modelo que queramos. Como vemos, tenemos correas síncronas de un lado con dientes trapezoidales, de dos lados con dientes trapezoidales simétricos y de dos lados con dientes trapezoidales escalonados. En esta transmisión, en lugar del número de correas, tendremos que elegir la anchura de la correa dentro de unas medidas estándar, y en lugar de la longitud, ahora seleccionaremos el número de dientes, lo que nos restringirá, al igual que antes, a unas medidas estándar por modelo, y marcará la distancia entre centros. El diseño de poleas será diferente, y las características de los dientes también cambiarán. No obstante, la personalización del mismo se podrá seguir haciendo. Otra diferencia es que en la ampliación del menú tenemos un ajuste de sincronización para la polea, con el cual podemos ajustarla con cualquier entidad lineal paralela al plano principal de la correa. Por defecto, esta sincronización está desactivada y viene fijada automáticamente basándose en una posición de la polea motriz. La pestaña de cálculo no cambia nada, salvo la modificación de algunos factores que son ahora relacionados con este tipo de correas. Por último, vamos a ver cómo es el generador de cadenas de rodillo, el cual es un poco más amplio debido a la posibilidad de lubricar las cadenas. La pestaña de diseño, igual que las anteriores, trae una diferencia en la elección de la cadena para facilitar las cosas. Aparte de las familias de cadena arriba, tenemos la posibilidad de buscar la cadena por tamaño, por número de dientes en una de las ruedas o con diámetros cercanos. Esto puede ayudar a la hora de hacer diseños más concretos. En la parte de abajo aparecerán los tipos que se adaptarán a nuestro diseño, con algunas características para que lo podamos escoger mejor. El resto de los comandos son parecidos, con la posibilidad de elegir los tramos y con un número de eslabones restringido por el modelo elegido. En el tipo vemos que solo podremos elegir dos, y en las características tenemos el esquema de cómo serán nuestros piñones y la posibilidad de personalizarlos si los quisiéramos. La pestaña de cálculo sí que es diferente a las anteriores. La primera parte es igual, pero aparece la vida útil que necesitaremos para nuestra cadena, para la cual podemos consultar la tabla que nos facilita Inventor. Tendremos también la posibilidad de introducir un alargamiento máximo permitido. Ahora podremos configurar la aplicación, el entorno, la lubricación y, como en las correas, tendremos la posibilidad de personalizar las propiedades de las cadenas según los datos facilitados por los fabricantes. Para las cadenas existen muchos factores que pueden afectar a su funcionamiento, y para ayudarnos Inventor nos facilita una explicación de todos ellos en el manual del ingeniero. Para ello, daremos a la ayuda. En el esquema de la izquierda buscaremos temas de ayuda de Inventor, manual del ingeniero, generadores y asistentes de cálculo mecánico de transmisión, generadores de cadena de rodillo, conceptos básicos de cálculo. En esta página tenemos algunas explicaciones mecánicas sobre cadenas y la explicación de cada factor y cómo calcular. En el cálculo de cadenas también tenemos dos parámetros nuevos, los cuales los podemos activar o no. Se puede limitar la presión del área de contacto de la cadena, de manera que la tensión admitida se determina y se compara con la tensión real calculada a partir de las condiciones de trabajo, dando error si esta comparación falla. Podemos marcarle una presión admisible y un factor específico de fricción, que corregirá el anterior en función de lo mucho que varían las condiciones de funcionamiento reales de las condiciones normales. Y segundo, se puede activar un análisis de vibración que controle la velocidad crítica de la rueda de entrada motriz en relación con frecuencias naturales de los intervalos de la cadena mediante la rigidez de la cadena y el límite de velocidad crítica. Abriendo el menú ampliado, vemos que podemos modificar los factores de seguridad recomendados, y al igual que los otros factores podemos saber cómo hallarlos consultando el manual del ingeniero. En esta parte también podemos elegir si la lubricación afecta directamente a la potencia del diseño
o simplemente tiene efecto sobre la potencia limitada por los casquillos y los pasadores. Con esto ya podemos hallar infinidad de valores de las cadenas y aunque parecen muchos los valores de entrada, la mayoría vienen por defecto dependiendo de la cadena elegida al principio. Para la simulación y el análisis, lo primero que tenemos que saber es que a diferencia de los engranajes, las poleas están unidas por una correa la cual debe ser de un material resistente pero flexible, y veremos que esto será un problema para Inventor. En el caso de las cadenas tampoco podremos tener simulaciones porque el Inventor no genera el elemento de unión. Vamos a verlo. Las correas planas y trapezoidales basan su funcionamiento fundamental en las fuerzas de fricción. Esto hace que puedan deslizarse y que necesiten una tensión para su funcionamiento. Inventor no es capaz de simular ni analizar este tipo de construcciones, y no podremos realizar ningún ejemplo de este tipo. En el entorno de simulación dinámica, la correa viene definida con el nombre patrón de componentes, que lo genera el Design Accelerator, pero no figura como posible componente para trabajar con él. Por tanto, podremos hacer una simulación de movimiento de las poleas, pero no del conjunto entero como elemento mecánico. Por otro lado, en el entorno de análisis de tensión, al no poder generar el contacto discontinuo sobre el interior de la correa, la simulación que podremos hacer solo será como bloque, lo que mecánicamente no serviría para nada. Lamentándolo mucho, hay que decir que no se pueden hacer simulaciones reales con correas planas o trapezoidales. En el caso de las correas síncronas y las cadenas, podemos decir que la simulación tampoco será posible, pero además, no solo porque no se puede realizar mecánicamente, sino también porque el Design Accelerator no genera los elementos de unión, por tanto habría que generarlos con otros recursos. Como vemos, desgraciadamente, en el caso de las cadenas y las correas, el Design Accelerator será una buena herramienta como cálculo, pero no podremos generar todos los componentes del conjunto. De todas formas, no hay que olvidar que aunque las correas y las cadenas nos las suministre un fabricante, siempre podemos generar los elementos como poleas y piñones, lo cual agilizará enormemente los procesos de diseño. Con esto ya estamos preparados para diseñar todo tipo de transmisión. Espero que les haya gustado.